Hola a todos, hoy os voy a presentar un componente llamado Combo Box. Es una lista desplegable en la que podemos elegir un elemento, pero añade la novedad de que en su formato habitual está recogida y cuando yo presiono este botón, esta flechita, se despliega. Tiene dos versiones, la versión no editable en la que la lista es cerrada y solo podemos elegir uno de los elementos que ahí existen, o la versión editable en la que podemos escribir, incluso añadir elementos a la lista. En los constructores podemos elegir crear el combo box con un modelo de datos por defecto, sin elementos en la lista, elegir un modelo personalizado, o lo más sencillo también es elegir un vector estático de elementos, puede ser de cadena de caracteres, o de objetos, o un vector dinámico también de cadena de caracteres o de objetos. En cuanto a los métodos principales, pues bueno, obtener el elemento seleccionado a través de este método, el cual nos devuelve un objeto. Tenemos que hacer el casting para el elemento adecuado. Si es una cadena de caracteres, porque es una lista solamente de texto, pues tenemos que hacer la conversión adecuada. Si queremos cambiar su modalidad de editable o no editable, tenemos este método. Y si lo hemos puesto editable y queremos añadir elementos, tenemos este método para añadir elementos al final de la lista o insertar elementos usando esta versión, indicando la posición en la que queremos añadir. Por último, lo más importante también es la gestión de eventos. Como cualquier botón, gestiona elementos de acción, es decir, hacer un clic sobre él. Y también, como es una lista, el del ítem, ¿de acuerdo? Que cuando cambiamos el ítem seleccionado, se pone en acción este evento y lo podemos registrar y utilizar, por ejemplo, para añadir elementos o para mostrar lo que hay seleccionado. Bien, he diseñado este proyecto en el que vamos a ver diferentes versiones del Combo Box. La primera sería una lista no editable. Aquí he colocado la lista de provincias en la que podemos seleccionar una de ellas. Como veis, este cuadro de texto se llama también cuadro desplegable porque está recogido y yo lo despliego en la lista pinchando en el botón y elijo uno de los elementos. Lo que he hecho es que el elemento seleccionado se muestre aquí en este cuadro de texto, pero yo aquí dentro no puedo escribir. Observar que tiene una apariencia diferente de este que es editable. Yo aquí también tengo una lista de elementos. El elemento que yo seleccione aquí abajo me muestra su nombre. Por cierto, también he colocado un cuadro de texto para ver su posición. Si me subo, me puedo mover también con la flecha del cursor. Si elijo el primer elemento es la posición 0 y si me voy moviendo entre ellos, pues me voy hasta la última posición. Ventaja de esta lista, pues que es editable. Yo aquí puedo escribir y añadir un nuevo componente. Cuando yo le dé al intro, veis que me dice el índice -1. Esto va a ser el dato que vamos a usar para detectar que yo estoy escribiendo un nuevo elemento y que lo voy a añadir a la lista. Si ahora me muevo por la lista, pues comprobaréis que aparece al final. De nuevo añado otro, me dice posición -1, pero ahora después veréis cómo he recogido el evento de hacer un clic sobre él, detectar que la posición es -1 y entonces añadirlo a la lista con los métodos que hemos visto antes. El método addItem. Y el tercer tipo de cuadro de texto desplegable de Combo Box es, aunque aquí aparece como si fuera una lista de ciudades, en realidad me estoy moviendo por una lista de objetos, de un vector de objetos. En este caso he creado la clase ciudad, que tiene dos atributos, el ID de la ciudad y el nombre, y usando el método toString de la clase ciudad, yo muestro aquí los objetos. De forma que yo cuando me mueva entre la lista,
lista de objetos, el objeto que yo seleccione lo puedo obtener y, como es un objeto, puedo acceder a todos los atributos de ese objeto seleccionado. Ahora voy a mostraros cómo se utiliza. Este es el ejemplo de uso. Bien, nos vamos a ver cómo usamos el código fuente. Bien, lo que he hecho es, sobre la plantilla que habitualmente usamos, pues he añadido 3 combo box. Este con la propiedad no editable. Para decirle que no es editable, nos vamos aquí a sus propiedades y veis que no está seleccionada. Este combo box sí lo es editable y por tanto su propiedad editable está seleccionada. Este que he usado con la lista de objetos lo he hecho no editable para no tener un conflicto, porque evidentemente no puedo meter un objeto directamente ahí. Un objeto ciudad pues tiene dos campos, el ID y su nombre. Aquí es donde yo he diseñado, en este fichero llamado ciudad.java, he diseñado la clase ciudad. Y veis que tiene dos atributos. Uno numérico, que es el ID de ciudad, y otro es el nombre de la ciudad, un string. ¿Vale? Un constructor, donde yo le paso el ID y el nombre y me crea ese objeto, y los métodos set and get de cada uno de los atributos. Esto no tiene ningún secreto. Bien, en cuanto a cómo recogemos cada uno de, o cómo creamos cada uno de los combo box. El primero, el que no es editable. Veis aquí donde pone modelo y le damos a los puntos suspensivos. Al igual que hacía en la lista, él tiene por defecto una serie de ítems que yo he personalizado, ¿de acuerdo? Y aquí he introducido pues una serie de provincias para que, basado en este modelo estático, pues yo siempre pueda elegir una de estas provincias. Como no es editable, cuando yo se lo selecciono, solo puedo coger un elemento de la lista. Por cierto, tiene 8 provincias, pero solo se veían 6 simultáneamente. Eso se puede controlar con esta propiedad. El máximo número de filas, y veis que aparece un scroll, una barra de desplazamiento, de forma que como no caben todos, solo 6, pues yo me puedo mover usando la barra de desplazamiento. ¿De acuerdo? Es una propiedad también bastante útil. Este es muy sencillo. Vale, ¿cómo recogemos que yo selecciono un elemento y se muestra aquí en ese cuadro de texto? Pues me voy y fijaros que he registrado el evento de la acción, de hacer un clic sobre él. Y bien, el cuadro de texto donde yo lo muestro le he llamado provincia, y en ese cuadro de texto yo invoco sectest, es decir, para cambiarle su texto, y lo que hago es invocar sobre el objeto combo 1, que es este objeto de aquí, que le he llamado combo 1, a este le he llamado combo 2, y a este combo 3, ¿vale? Bien, pues recojo el ítem seleccionado con este método, que es el más útil que tenemos con los combos. Obtener el objeto seleccionado. Claro, como es un objeto, tengo que hacer el casting a la cadena de caracteres string para poder mostrarlo en el cuadro de texto provincia. Bien, voy a dejar para el final este que es editable. Vamos a ver el del objeto. El del objeto, bueno, he dicho que se pueden gestionar el de la acción y el del ítem. Vamos a ver, en este caso, he trabajado con el del ítem. ¿Qué he hecho? Pues yo tengo el ítem seleccionado. Perdón, vale, a la hora de crearlo. Sí. He creado un vector de ciudades. ¿Vale? Ciudad era la clase que yo he diseñado aquí. Y aquí he creado el vector estático de ciudades. Ese vector lo he inicializado en el constructor del marco principal. ¿Vale? Aquí creo un vector de 8 ciudades. Y aquí creo cada una de las 8. ¿De acuerdo? Bien. Esto antes no lo habíamos hecho. Yo puedo modificar el comportamiento del constructor de un objeto que yo he arrastrado desde aquí, desde el diseñador. Sí, mirad, le damos al botón derecho y le damos a código personalizado. Personalizar el código.
Y aquí donde debería de aparecer código por defecto, yo le he dado a personalizar la creación y entonces he colocado en el interior del constructor el nombre del vector, en este caso de ciudades, que estoy usando. Recordar que antes hemos visto al principio que se podía usar un vector estático o un vector dinámico. ¿De acuerdo? Yo puedo usar un vector dinámico y, por ejemplo, utilizarlo para ir añadiendo elementos al vector dinámico y conservarlos. No solo que el componente yo pueda añadirlos, como vamos a hacer en el combo docs, sino que en este pues pueda incorporarlo. En este caso he usado un vector estático simplemente para moverme por las ciudades, pero son objetos, ¿vale? No son cadenas de caracteres, no son nombres de las ciudades, simplemente. Pues ya veis, personalizando la construcción del... No, personalizando el constructor del objeto, del componente. Bien, pues entonces lo que hemos hecho es, perdón, sobre el ítem, el evento del ítem. Cuando el ítem cambia, yo recojo. Recordar que este método devuelve un objeto seleccionado. Fijaros que eso es la ventaja. Ahora ya hago el casting a ese objeto que es un objeto de ciudad. Porque ahí en el constructor he dicho que se iba a hacer con una lista de ciudades. Y ahora lo que hago es obtener el ID de esa ciudad y lo muestro en un cuadro de texto que le he llamado ID. Y aquí obtengo el nombre de la ciudad y lo muestro en el cuadro de texto que he llamado ciudad. Son estos dos cuadros de texto que a este le he llamado ID y a este cuadro de texto le he llamado ciudad. ¿De acuerdo? Entonces de nuevo os lo muestro como cuando cambiamos de ítem se recoge el ítem seleccionado. Aquí de ese ítem seleccionado, que es el objeto C, obtengo el ID y obtengo el nombre para presentarlo en los cuadros de texto apropiados. ¿De acuerdo? Os lo muestro de nuevo en la ejecución, como cuando yo cambie. Fijaros, el objeto Valencia, pues Valencia, puedo obtener su nombre y su ID ahí. ¿De acuerdo? Yo me muevo por la lista y va cambiando aquí el ID de los elementos. Esto lo estoy haciendo con las flechas del cursor del teclado, no hace falta con el ratón, porque el evento que estoy registrando es el del cambio, ¿vale? También serviría el del action, es decir, el del clic, porque estoy cambiando los elementos del combo box. Bien, vamos a ver cómo hemos hecho este que era editable y que yo podía incorporar. Ahora mismo son los elementos de la construcción, ahora veréis dónde lo he elegido, pero yo puedo ir añadiendo, si escribo aquí, nuevos elementos. Bueno, lo he escrito mal, pero podemos comprobar que ese objeto ya aparece aquí al final. Bien, pues vamos a ir por partes. Lo primero, en el constructor del combo box yo he metido, como en el primer ejemplo, he metido una lista de elementos, ¿vale? Bien, pero yo ahora registro varios eventos. En este caso sí estoy usando los dos, el de presionarlo y el que cambie el ítem. Vamos a ver qué he hecho con él cuando presionamos. Mirad, cuando presionamos lo que hago es obtener el índice del objeto seleccionado. Compruebo que sea -1. Antes hemos visto que si yo empezaba a escribir en un combo box editable, ese objeto no tiene una posición seleccionada y entonces la posición es -1. Compruebo que es -1. Si es -1, obtengo el objeto, en este caso sería el string que estoy escribiendo de nuevo, y lo añado a través de este método que es añadir ítem al combo box. Por cierto, el ítem necesita que sea una cadena de texto y entonces lo que hago es que ese objeto que había obtenido en la instrucción anterior lo convierto a cadenas de caracteres. Vale, como había escrito una línea de texto, en este caso por ejemplo tarjeta sonido, tarjeta gráfica para elementos del ordenador, pues esos objetos que en realidad son cadenas de texto se convierten en una cadena de texto sin problema de casting y se incluyen como elementos en la lista. Vale, ¿para qué he recogido el evento del cambio del ítem? Bueno, pues simplemente para cuando el ítem cambie, mostrar en el cuadro de texto llamado elemento y en el llamado índice, pues bien, el nombre del objeto
en este caso del elemento seleccionado y su posición, ¿vale? Elemento e índice son estos dos cuadros de texto que he llamado aquí, ¿vale? Donde yo muestro el nombre del elemento que he seleccionado, incluso aunque sea nuevo, y aquí para ver el índice, ¿vale? Lo he utilizado sobre todo para que vierais que efectivamente cuando introduzco un elemento nuevo, su índice es -1, hasta que no le dé a incorporar, como hemos hecho aquí, al combo box el nuevo elemento. Una vez que ya lo incorporo, pues pasa a ser la última posición. Recordad que teníamos una sentencia que podíamos usar con un combo box que era insertarlo. Podría haber elegido insertarlo siempre al principio, pero he preferido usar esta, añadir ítem, que lo que hace es añadirlo al final. ¿De acuerdo? Por último enseño de nuevo la ejecución. Ahí vemos que al final está monitor. Si yo escribo un nuevo elemento, es -1, pero este elemento ya ha sido incorporado, ¿vale? Ahora, como ya ha sido incorporado, si lo vuelvo a seleccionar, ya tiene su índice actualizado, 9, ¿vale? Bueno, recuerdo que el componente está en el combo box, no está metiéndose en ningún vector, ni en una lista, ni nada. Nosotros podríamos aprovechar, si tenemos una lista de elementos, un list o un array list, es decir, cualquier colección de las de Java, incorporarlo y mantenerlo, ¿de acuerdo? Es decir, no solo que se vea visualmente en el combo, sino que luego recojamos ese dato. Bueno, pero ya pertenece. A la misma vez que lo hemos añadido, lo podríamos haber incorporado, ya digo, alguna colección o algún vector de Java. Bien, pues eso es todo por hoy. Hasta la próxima.